Hola, bienvenido a Mi Lugar. Somos una comunidad cristiana dedicada a que cada persona pueda conocer el amor de Dios. Nuestros pastores Edison y Pilar Bernal quieren darte un cordial saludo porque vos sos nuestro especial invitado. Nuestra visión es ayudar a cada familia a conocer el amor de Jesús, que pueda vivir en bendición y que sean de influencia para nuestra nación. Nuestra misión es compartir a cada persona la salvación en Cristo por toda la Argentina. Nuestros pastores, Edison y Pilar Bernal, quieren conocerte más. Por esto creamos un espacio llamado Grupos Conexión, en donde semanalmente podrás conocer y compartir con personas de tu misma edad y estado civil. Si quieres ser parte de un grupo Conexión, al final de esta reunión te diremos cómo hacer. Nos alegra mucho verte hoy. Esperamos que disfrutes de este grandioso tiempo con Dios. Seguinos en nuestras redes como Mi Lugar Global. Muy bien, llegó el tiempo del mensaje, todos preparados allí con su Biblia, con su virome, y les queremos presentar al invitado internacional que tenemos hoy. Él es el pastor Wilson Díaz de la iglesia Arde Miami. Muy expectantes y todos a recibir. Un saludo muy especial para toda la familia espiritual de Mi Lugar, Buenos Aires. Un privilegio saludarles desde la ciudad de Miami, para conectarnos con este viernes de milagros. Un privilegio también poder saludar al Team Bernal, la pareja pastoral que el Señor ha designado para dirigirles y con los cuales ustedes caminan para poder desatar en su territorio la cultura de reino. Y vamos a tener un viernes de milagros y personalmente me estoy alineando a lo que el Señor les ha venido diciendo, a lo que el Señor ha estado edificando y por supuesto creyendo y teniendo la expectativa que el Espíritu Santo va a desatar una palabra el día de hoy para cada uno de ustedes en sus hogares, en sus corazones y por supuesto en sus generaciones. Mi esposa y yo somos pastores aquí en la ciudad de Miami, originarios de Colombia, pero por gracia de Dios somos misioneros acá en Estados Unidos y pastoreamos hace casi 10 años a la que conocen en muchos lugares como Arde Miami. Así que prepárense, dispongan su corazón y recuerden que todo lo que coloquen en redes sociales le colocan hashtag Mi Lugar en Casa. Una palabra, un testimonio, una frase, hashtag Mi Lugar en Casa, y así nos vamos a dar cuenta desde dónde estaban conectados y desde dónde nos estaban viendo. ¿Quién hubiese imaginado que esta iba a ser la dinámica que íbamos a tener en la iglesia después de que empezara a suceder todo lo que ha acontecido a nivel mundial por causa de la pandemia? Hace un poco más de un año hablaba con su pastor y creíamos en la posibilidad de poder visitarles personalmente en la iglesia, pero nunca imaginamos que la invitación iba a ser mucho más rápido, que iba a ser de esta forma y que nos íbamos a conectar con un viernes de milagros, pero los tiempos del Señor son acelerados y por supuesto nosotros nos conectamos con Él para podernos mover de acuerdo a su voluntad. Quiero empezar a colocar algunos fundamentos para que podamos ir construyendo esta palabra juntos, porque realmente tengo expectativa que el Espíritu Santo, por gracia y por misericordia, va a hacer cosas en nuestros hogares, en nuestras vidas y por supuesto en la iglesia. Nuestra fe debe elevarse para poderse alinear al corazón de Dios. Nosotros necesitamos empezar a tomar una posición espiritual. No podemos simplemente vivir o caminar de acuerdo a las circunstancias o a lo que está pasando. Los acontecimientos en nuestra vida, los acontecimientos mundiales, no pueden determinar nuestra posición espiritual. ¿Por qué?
Porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios hay palabras que nos van a marcar y usualmente esas palabras las necesitamos poner en práctica en nuestro desarrollo como hijos de Dios. O incluso muchas veces nosotros escuchamos mensajes que necesitamos entonces activar en nuestras propias vidas y comenzar a caminar por esas palabras. Por eso les estoy hablando que necesitamos ser elevados. Nuestra posición espiritual necesita crecer para podernos mover de esa forma. Hay muchas palabras que para nosotros son muy significativas y que tienen muchísimo valor en nuestra vida espiritual. El adorar, el alabar, el dar, son palabras que han ido haciendo algo profundo en nuestros corazones. El santificar, el consagrarnos, el bendecir. En mi caso, no soy una persona que viene de un hogar cristiano. El Señor me rescató prácticamente como primera persona en la familia y a partir de mí entonces vinieron mis padres y vinieron mis hermanos y por supuesto las personas que estaban a mi alrededor. Y para mí empezó a ser, cada palabra era un discipulado, cada palabra me enseñaba un principio, cada palabra me iba empoderando. Palabras como glorificar, eran palabras que para mí eran nuevas, para muchos quizás parecían sencillas, pero en mí empezaron a producir algo muy profundo y empecé a crecer espiritualmente. Yo hoy deseo que hablemos de confianza. Creo que esta es la base que tenemos que presentar para poder construir este mensaje que tengo para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de confianza, estamos hablando de fe. Parece que esta palabra estuviera encapsulada en esas dos letras, encapsulada en las letras de la fe, en la palabra de la fe. Y es que la fe es tan importante que en el libro de los Hebreos hay todo un hall. Ustedes saben que hay una carpeta roja, se ha extendido en el libro de Hebreos todo un hall de la fama de la fe. Y me gustaría hablar sobre la doble confianza. Doble confianza. Yo sé que hay personas que les gusta tomar nota y estarán tomando nota en este momento. También preparen su Biblia porque les voy a leer algunos pasajes. La doble confianza tiene que ver, en primera instancia, en que Dios se encarga de buscarnos. Eso es lo primero que pasa. La doble confianza se transmite a través de, primero, Dios buscando a los hombres. Segundo, la integridad y la benevolencia del carácter de Dios. Así que confianza está ligada en la búsqueda primeramente del Señor a nosotros los hombres y segundo está ligada a la integridad y al carácter benevolente de nuestro Dios. Esto es muy importante entenderlo porque esto nos va a ayudar a tener una expectativa. Entender claramente esto va a producir que nosotros podamos tener expectativas de lo que Dios quiere hacer. Entonces, si usted llegó a esta emisión, si usted se está congregando hoy, lo primero que tiene que entender, que necesita entender, que necesitamos entender, es que Dios Padre está interesado en cada uno de nosotros. Segundo, Él es bueno. Él tiene un carácter bondadoso. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la palabra que yo quisiera destacar, ya le mencioné varias que para mí son importantes, pero hay una específicamente que yo quisiera destacar en esta emisión. Y es que esa palabra nos debería de marcar a cada uno de nosotros, principalmente a la hora de nosotros poder caminar con el Espíritu Santo. La palabra es agradar. Tome nota, agradar. Necesitamos agradarlo a Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6, le voy a compartir de la Nueva Versión Internacional. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que recompensa a quienes lo buscan. Esa palabra es muy poderosa porque esa palabra nos ayuda entonces con esa base que hemos colocado el día de hoy
a empezar a construir los pasos, las etapas en las cuales se desarrolla el milagro. ¿Por qué? Porque los milagros nosotros los podemos obtener de Dios. Los milagros nacen en el corazón de Dios. Y por eso la palabra agradar es tan importante, porque si nosotros le agradamos, vamos a obtener una respuesta de Dios. No podemos comprarlo, no podemos provocarlo en nuestras fuerzas, no podemos manipularlo, pero si vivimos para agradarlo a Él, nosotros vamos a poder obtener algo de Él. Yo creo que si usted se encarga de agradar a una persona, a la hora que usted quiera tener una conexión con esa persona, que quiera tener una mayor empatía con esa persona, usted va a poder entonces encontrar el resultado de lo que esa persona le puede hacer a usted o le puede ofrecer a usted. ¿Por qué? Porque le ha agradado. Entonces, primero, la fe. La fe es súper clave y es súper importante. No podemos recibir un milagro si no tenemos fe. Necesitamos tener fe, necesitamos tener esa confianza, esa seguridad. La fe es esa certeza. ¿Por qué? Porque nuestros motivos deben de estar llenos de pureza. Nosotros debemos de estar conscientes con nuestra fe. Debemos de estar preparados, debemos de estar listos, debemos de tener expectativa. Y cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, la presencia del Señor empieza a producir en nosotros una pureza, una purificación. Empezamos a querer hacer su voluntad, empezamos a querer movernos de acuerdo a su palabra y Él produce una gloria alrededor de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos fe, Él va a empezar a construir un milagro. Dios Padre va a empezar a construir un milagro para nosotros, pero nadie puede recibir algo del Señor si no tiene fe. Segundo, creer que existe. Creer en su existencia, pero quiero decirte algo, no puede ser un acto religioso, esto no tiene que ver con algo místico, esto no tiene que ver, yo no sé cómo le dicen ahí en su ciudad, a jugar a la lotería, esto no tiene que ver con un juego del azar, no, es creer, o sea, recibir un milagro no es cuestión de a ver si te ganas el premio hoy. Recibir un milagro tiene que ver con creer que ese milagro ya existe en el corazón de Dios. Recapitulemos entonces. Necesitas tener fe. Segundo, necesitas creer con una sinceridad de corazón, con una sinceridad de lo que Dios puede hacer por ti. Y si tú crees, entonces tú vas a poder buscar diligentemente, buscar francamente y buscar persistentemente el corazón de Dios. Pero necesitas creer en su existencia, necesitas creer que Él exista, necesitas tener fe para que puedas recibir un milagro de Dios. Necesitas creer que ese milagro ya está escrito desde la eternidad en el corazón de Dios. Y tercero, entender que el milagro es una recompensa. El milagro no tiene que ver con algo de azar. El milagro es una recompensa. ¿Para quién? Para los que le buscan. Recuerden, este mensaje, en este viernes de milagros, en letra chiquita, yo le estoy diciendo la palabra agradar. Necesitamos agradarle a Él. Entonces, cuando nosotros tenemos un estilo de vida donde le agradamos con nuestras acciones, le agradamos de la forma como nosotros nos movemos, en la mezcla, la yunta, el choque, la suma de la fe, de creer que Él existe, va a desatar esa recompensa que significa milagro. Va a desatar esa fe, esa es el creer que ese milagro ya existe. Va a desatar esa recompensa que es directamente proporcional a milagro. Recompensa es para los que le buscan. Esta recompensa satisface plenamente nuestra necesidad. No es algo a medias. El milagro no viene a medias.
El milagro viene de una manera completa. El milagro viene de una manera plena, perfecta, porque Él no hace a medias las cosas. Dios Padre hace completas todas las cosas. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de tener una fe sencilla, una fe que cree que le haya, una fe que entiende lo que significa ser galardonados. ¿Por qué? Porque si uno es padre, en mi caso que soy padre, yo entiendo que si mi hijo tiene hambre, yo no le voy a dar una piedra. Si mi hijo tiene hambre, yo le voy a dar pan. ¿Por qué? Porque es así como el Señor nos diseñó. Nosotros somos creación de Dios. Por eso nosotros tenemos que pedir. Usted lo puede ver en Lucas, en el capítulo 11. Nosotros tenemos que pedir. Y al que pida siempre se le va a dar. Al que busque siempre va a encontrar. El que llame siempre se le abrirá la puerta. Y ahí es donde nosotros podemos entender que los milagros los construye el Señor. Nosotros tenemos que poner el ingrediente de la fe. Nosotros tenemos que creer que el milagro ya existe. Y nosotros tenemos que tener la expectativa de que eso va a ocurrir en nuestra vida. Que nosotros vamos a buscar y Él nos va a abrir. Porque Él es un Padre bueno. Dios Padre es un Padre bueno. Nosotros no le entregamos a nuestros hijos sobras. Nosotros le entregamos a nuestros hijos lo mejor. Si ellos nos piden un pescado, nosotros no le vamos a dar una serpiente. Si ellos nos piden un huevo, nosotros no le vamos a dar un escorpión. Y si nosotros, dice la palabra de Dios, que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, imagínese usted cuánto más puede hacer nuestro Padre Celestial, que por medio del Espíritu Santo puede darnos a nosotros lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero tenemos que pedir. No podemos tener vergüenza de pedir. Tenemos que pedir, tenemos que clamar, tenemos que orar. No pedir como alguien que está exigiendo algo, pero sí como alguien que tiene confianza. Entonces, si usted está consagrado, si usted está conectado con la presencia de Dios, si usted está agradando a Dios, recuerden, letra chiquita dice agradar. Si usted está agradando a Dios, usted necesita creer que esa fe, que ese milagro ya existe, va a producir lo que usted tanto está anhelando. El pueblo de Dios tiene que aprender a pedir. El pueblo de Dios tiene que aprender a expectar. Mire, con todo lo que ha ocurrido a nivel mundial en el 2020, una de las principales cosas por las cuales yo puedo estar más contento o agradecido en medio de todo lo que está pasando es que los que son verdaderos hijos no van a tener miedo. Los que son hijos van a pedir. Los que son hijos van a recibir provisión. 3 palabras nos dijo el Señor cuando inició todo esto que estaba pasando. Y yo las quiero profetizar sobre ustedes. Yo las quiero profetizar sobre mi lugar, Buenos Aires. Porque esto es un verdadero milagro que ocurre en medio de todo lo que está pasando a nivel global. Y es que el Señor nos garantiza a través de su palabra que Él será nuestra protección, que Él será nuestra provisión y que Él será nuestra paz. 3 cosas lo profetizamos sobre Buenos Aires. Profetizamos sobre cada uno de ustedes en este viernes de milagros. La protección de Dios sobre ti y sobre tu familia. Que sea protegido desde el más pequeño hasta el más anciano. Oramos creyendo que ninguna de estas familias que están conectadas hoy les faltará la provisión del cielo. Que el Señor les entregará todo lo que están pidiendo y todo lo que están esperando. No expectamos recibir sobras, expectamos recibir de nuestro Padre, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú provees, Señor. Y te damos gracias, porque en medio de que mucha gente tiene miedo, nosotros tenemos paz. Nosotros estamos en paz, protección,
provisión y paz sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de las familias. Oramos creyendo por esta manifestación de los milagros, porque el Espíritu Santo de Dios entrega a todos los que le piden. El Padre es bueno. Entonces, en este tiempo donde hablan de las cosas esenciales, ¿se ha dado cuenta usted que el mundo está hablando de lo que es esencial? Pero yo quiero decirte en este viernes de milagros que es esencial en nuestra fe entender que Él es un Dios personal que cumple sus promesas. Él es un Dios personal que escucha a sus hijos y cumple lo que dice su palabra, porque las promesas que están escritas en su palabra son palabras que se han de cumplir sobre sus hijos y sobre el pueblo de Dios. En la Nueva Versión Internacional de Hebreos capítulo 11, 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Me parece que esto nos condensa en el corazón de Dios. Es que nosotros necesitamos alinearnos a su naturaleza, porque por causa del pecado nosotros nos fuimos desconectando del trono de la gracia y nosotros necesitamos volver a elevarnos y poder estar con Él conectados y ser uno con Cristo y estar sentados en lugares celestiales. Necesitamos esa fe como garantía de lo que estamos esperando. Me pregunto hoy cuántos están ahora ya con una expectativa, una garantía, una certeza de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Porque la palabra es viva y eficaz. Porque la palabra no es simplemente para entretener, no es para simplemente cumplir con un sistema y un orden eclesiástico. No, la palabra de Dios es un manjar que tú tienes que consumir para que pueda dar fruto en ti, para que tú puedas vivir de acuerdo a las promesas que están plasmadas allí desde la eternidad y que son para tu vida y para cada uno de tus hijos. No se conforme, iglesia. No podemos conformarnos con definir solamente teológicamente las palabras. Necesitamos ir mucho más allá de definiciones teológicas o de formas filosóficas. La fe es una declaración. La fe es anunciar. La fe es una operación. Es un resultado. La fe es una garantía. La fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. Aleluya. La fe es la respuesta de nosotros como hijos a su benevolencia. La fe es una respuesta que ya está en nosotros, que se activa por este milagro de la predicación, que cuando nosotros escuchamos esas palabras, se empiezan a hacer rema en nosotros y en nuestro espíritu hay algo que empieza a reaccionar, que empieza a levantarse. Yo hoy creo que mi lugar, Buenos Aires, es elevado por gracia de Dios, que caminan en fe, que hay una expectativa de fe en el nombre de Jesús. Y yo puedo ver en el espíritu una mujer que estaba supremamente desanimada antes de iniciar esta misión. Y yo puedo ver esa mujer que empieza a levantarse. Yo puedo ver que estas palabras que han sido anunciadas con temor de Dios empiezan a producir fruto en esa mujer de forma interna. Y esa mujer empieza a levantarse. Esa mujer empieza a sanarse. Esa mujer empieza a tener expectativa. Y no solamente por sanidad en el cuerpo natural, sino también por una sanidad emocional, una sanidad en el corazón. Yo estoy hablando a líderes de la iglesia, estoy hablando a mujeres apasionadas, a discípulas, a mujeres virtuosas que hoy están siendo alimentadas por gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Se eleva tu fe, mujer, se eleva tu fe, porque tú vas a volver a hacer esas declaraciones. Tú vas a volver a profetizar sobre tus hijos, vas a volver a profetizar sobre las finanzas. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que la iglesia es elevada a un estandarte más alto, que es elevada a un lugar más alto. En el nombre de Cristo Jesús, porque nuestra fe
debe arriesgarlo todo. Nuestra fe debe comprometer el corazón. Nuestra fe tiene que reaccionar a esa integridad de Dios, a esa benevolencia de Dios, a esa realidad de Dios. Y necesitamos declarar, necesitamos profetizar, necesitamos anunciar que ese milagro está aquí. Ninguno tiene por qué rendirse ante las mentiras de nuestro adversario. Nosotros, por el contrario, nos alineamos y nos levantamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y profetizamos sobre la iglesia, profetizamos sobre los ancianos, profetizamos sobre los niños, sobre los matrimonios, profetizamos sobre aquellas personas que aún no se han casado, que este es un nuevo tiempo. Profetizamos Isaías capítulo 33, versículo 24. Ningún habitante dirá, estoy enfermo. Y permítame, yo se lo digo así. Ningún habitante de mi lugar, Buenos Aires, dirá, estoy enfermo. Y se perdonará la iniquidad del pueblo que allí habita. Mire, yo no se siente incómodo con esto que estoy diciendo. Pero si algo puedo discernir que esta cuarentena ha permitido que la iglesia vea, es su propia iniquidad. No estoy señalando a nadie, pero definitivamente el que todo se haya detenido nos permite reflexionar, nos permite recalcular y nos permite ordenar todo aquello que no estaba dándole gloria a Dios. Por eso es que Isaías capítulo 33, 24 es un sello que anunciamos, es una palabra profética que desatamos. El pueblo de Israel ya no dirá, estamos enfermos e indefensos, porque el Señor perdonará sus pecados. Aleluya. El perdón de Dios se desata sobre nosotros. Ese es otro milagro poderoso. Es un milagro grandioso podernos encontrar con esa gracia. Poder entender que hoy hay una palabra de protección y que no va a reinar la enfermedad. No, mire, usted se puede estar sintiendo mal, pero usted no tiene por qué decir, estamos enfermos. No haga esa declaración. Usted declare sanidad. Usted declare restauración. Usted declare que está bien. Porque en el nombre del Señor, yo quiero decirte que la palabra de Dios tiene esta promesa contenida para cada uno de sus hijos, donde Él dice que nuestros pecados son perdonados y que nos bendecirá. No solamente se quita la carga del pecado, sino que se desata una bendición. No solamente se quita el lastre de lo que nos tenía detenidos, sino que se anuncia algo bueno que se va a desatar sobre nosotros y sobre su iglesia. Se quita el oprobio del pecado y se desata la bendición del Todopoderoso. Señor, nosotros creemos en esta palabra. Nosotros creemos en lo que tú nos estás diciendo. Nosotros creemos en lo que tú estás anunciando, a lo que la palabra de Dios profetiza. Y en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que no puede reinar la enfermedad. Yo en el nombre de Cristo Jesús profetizo que no puede haber pobreza. En el nombre del Señor creo que en los próximos meses vendrán bendiciones financieras sobre todo aquel que reciba esta semilla como un terreno en donde pueda dar fruto y multiplicarse. Yo simplemente soy un sembrador que está lanzando semillas y ustedes son ese terreno que tiene que recibir la palabra de Dios y dar fruto al 100%. Den fruto. Que sea sano el que estaba enfermo. Que sea libre el que estaba atado. Que seamos recalculando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios. Y que la gracia del Señor venga sobre cada uno de nosotros, desatando sus bondades, desatando sus misericordias y llevándonos a poder caminar con Él de gloria en gloria. Cierro diciéndote esto y se lo digo al equipo de líderes
y de ancianos de Mi Lugar Buenos Aires. Profetizamos sobre el Team Bernal, profetizamos sobre el equipo pastoral. La gloria postrera de Mi Lugar Buenos Aires será mayor que la primera. En el nombre de Cristo Jesús, profetizamos sobre el Team Bernal y sobre sus generaciones. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo creo. Únete a mí en esta palabra, créelo conmigo, porque su benevolencia desatará esta palabra sobre ti y sobre tus generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Lo creemos, Señor. Y posiblemente tú llegaste a esta misión, posiblemente es tu primera vez, es tu segunda, tu tercera vez, pero nunca has hecho un compromiso con Cristo. Y hoy tienes la oportunidad. Y el Señor me ha dado esta gracia de poderte conducir a un nuevo camino y de hacerte la invitación para que sigas caminando de la mano del Señor, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en una cruz por mis pecados y por tus pecados, y que ahora, por este mensaje que tú has escuchado, puedes poner tu confianza en Él y creer que todos tus pecados están con Él en la cruz. Pero el Señor Jesús también resucitó y ahora está a la diestra del Padre, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y Él es quien nos da la entrada al reino de los cielos. Si tú crees esta palabra, si tú nunca has hecho una oración de fe para recibir salvación y para recibir el regalo de la vida eterna, hoy es el día que tú tienes que cerrar tus ojos y por fe repetir después de mí: Padre Celestial, yo hoy me confieso que era un pecador, pero por la gracia del Señor Jesucristo, yo acepto el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Dígalo conmigo: profetizo que soy un hijo de Dios. Recibo la unción del Espíritu Santo. Te pido que me enseñes a través de la palabra a caminar contigo, a vivir de acuerdo a tu voluntad y a agradarte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Abrazo virtual, familia. Nos alegra mucho verte hoy. Esperamos que disfrutes de este grandioso tiempo con Dios. Seguinos en nuestras redes como Mi Lugar Global.